y esperamos que sea de bendición. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Saludamos a los hermanos que nos siguen en las redes sociales y vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de poder servirte, aunque no somos dignos de nada delante de ti. Mira nuestra incapacidad, nuestra imperfección, nuestra debilidad, pero obra con poder a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida. No tengas en cuenta nuestros pecados en esta hora, límpianos, lávanos en la sangre de Cristo. Y abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente para recibir tu palabra y que sea de provecho para todos nosotros. Bendice cada alma aquí en esta tarde. Bendice a los que están a través de las redes sociales y bendice tal vez a algunos que estén en camino. Cuida de ellos también, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado en esta hora también. Y bendice la clase bíblica en el templo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hasta ahora que estudiamos hace 2 semanas la Biblia, ¿verdad? Y estudiamos la semana anterior la doctrina de Dios, teología, ¿no? Explicaba en la clase de la semana pasada, no de la otra, la primera semana, por qué habíamos estudiado primero la Biblia. Y después, pues, estudiamos Dios, la parte de la teología, ¿no? El estudio de Dios. Y quiero recordar y enfatizar, lo que estamos enseñando no es algo que se le ocurrió al pastor y me lo dio, o algo que se me ocurrió a mí y me lo dio. Es que buscamos en la palabra de Dios lo que la misma palabra de Dios dice acerca de la Biblia, de la propia Biblia, y lo que dice acerca de Dios. Y vamos a ver hoy la doctrina de Cristo o la cristología, y qué es lo que dice la Biblia acerca de el Señor Jesucristo. Y en la próxima semana también veremos otros temas, y todos son extraídos de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, como decíamos, vamos a ver hoy la cristología, que es la doctrina de Cristo, ¿no? Es la enseñanza bíblica acerca de Jesucristo. Y obviamente se encuentra, si dijimos que es enseñanza bíblica, se encuentra en la Biblia. Todo lo que conocemos de Jesucristo es porque está en la Biblia. Y lo interesante del conocimiento que tenemos de la persona de Jesucristo no es que haya un capítulo en algún lugar, digamos, del Nuevo Testamento que dice Jesucristo era así, amaba esto, no le gustaba lo otro. No. Es que a través de la lectura de la Biblia nosotros nos damos cuenta de la persona de Jesucristo y de la maravillosa persona que fue Dios encarnado. Sí, hay algunos pasajes que dicen algo, ¿no? Y uno puede inferir. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que Jesús lloró. Sabemos que tenía sentimiento. Hay otro pasaje que dice que tuvo compasión de las almas. Se revela algunas cosas acerca de cómo era el Señor Jesucristo. Pero indudablemente no hay ningún pasaje que diga era así y así y así y así. Por eso el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, sobre todo los evangelios, la vida de Jesucristo, le da un conocimiento grande acerca de Jesucristo, porque a través del ejemplo de su vida y a través de las enseñanzas y a través de lo que él decía y lo que predicaba, nosotros podemos comprender quién era Jesucristo. Y lo primero que quiero ver en esta mañana, en esta tarde-noche con ustedes, así como lo vimos cuando estábamos hablando acerca de Dios, es los nombres y los títulos de Cristo. Pero cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que no siempre se le llama a Jesucristo Jesús ni Cristo. Hay otros muchos nombres que aparecen en la Biblia referidos. De hecho, hace un tiempo estuve viendo un documental, un video, en el cual cada libro de la Biblia presenta a Jesucristo de una manera diferente. Y Jesucristo será eso y mucho más. Pero el tiempo que tenemos no es para ver toda esa serie de cosas, sino algunas cosas importantes de la vida de Jesucristo y de la persona de Jesucristo. Aquí, por ejemplo, yo tengo 10 nombres con los cuales es conocido Jesucristo en la Biblia, y no son los únicos, pero para mí fueron los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el primer nombre es Jesús. Ese es el nombre personal de Jesucristo. Como el mío es David, como el de ella es Olga, es el nombre personal de Cristo. Como Jehová es el nombre personal de nuestro Dios. Y es también el nombre terrenal, o sea, el nombre terrenal que recibió Jesucristo. Y es el nombre por el cual se le conoció cuando estuvo aquí en la tierra. Algunos judíos decían, este no es Jesús, el hijo de fulano, el hijo de Mengana, que era el carpintero. Sabían quién era por el nombre, quién era Jesús. Y es la forma griega del hebreo Josué o Yoshua, que significa Salvador. Recuerden que cuando
el ángel fue a darle la anunciación a María de que tendría a Jesús, concebido por el Espíritu Santo, dijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre de Jesús significa Salvador. Ahora hay otro nombre con el cual se conoce mucho a nuestro Señor en la palabra de Dios, y es Cristo. Cristo también aparece aquí. Cristo, bueno, no es el nombre propio del Señor. Ya vimos que el nombre propio es Jesús. Cristo no es el nombre propio. Cristo es como el título oficial de nuestro Señor Jesús. La palabra Cristo significa ungido. Es una palabra que está en griego. Cristo es una palabra griega y significa ungido. Y el término ungido denota que a una persona se le ha conferido cierto poder, cierta dignidad, cierta autoridad y cierta misión. Poder, autoridad, dignidad y misión. Y en la Biblia aparecen personas que fueron ungidas. Aparecen reyes, aparecen sacerdotes, etc. Y en la persona de Jesús se unen, se integran las tres profesiones bíblicas. Luego, si había alguien que realmente podía estar ungido, ese era Jesús, porque fue y es rey, profeta y sumo sacerdote, intercede continuamente por nosotros. Así que ya tiene dos nombres de Jesús, su nombre propio Jesús y el título, uno de los títulos, ¿no? Cristo, que quiere decir ungido. Y está también la palabra Mesías. Mesías es igual que ungido, de que Cristo, pero está en otro idioma. Mesías es la palabra hebrea para ungido. O sea, decir Mesías y decir Cristo es decir lo mismo, es decir ungido, pero en dos idiomas diferentes. También significa ungido. Ahora hay un nombre en el cual, inclusive en nuestros tiempos, los creyentes mencionamos muy a menudo para dirigirnos a Jesucristo, y es el nombre de el Señor. Decimos Señor, Señor. Este es un título también, pero de la deidad de Cristo. Un título de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Es un título también de autoridad. El Señor fulano de tal, el Señor denota cierta autoridad, cierto poder, cierto prestigio, y nunca mejor que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor viene del griego kurios, que se traduce como Señor, como Dios, como amo, y es equivalente, si ustedes recuerdan también, o lo van a ver después, bueno, yo tengo aquí la conferencia de la semana anterior, se los voy a dar después cuando ustedes la revisen, referente también a la palabra Adonai, del hebreo, del Antiguo Testamento, que Adonai quiere decir Señor. La palabra kurios es Señor también en griego. Y entonces, si hemos visto la palabra Jesús, que es su nombre, Cristo y Mesías y Señor, hay combinaciones a partir de ahí, y la más conocida por ustedes y por todos los que nos están viendo y otros más, es la palabra o el nombre Jesucristo. Si Jesús quiere decir Salvador y Cristo quiere decir ungido, el nombre Jesucristo dice el Salvador ungido. El Salvador ungido. Combina el nombre personal con un título oficial, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestro Señor. Y hace énfasis, cuando decimos Jesucristo, hace énfasis en el nombre y en su misión salvadora más que en el ungimiento. Primero dice Jesús, hace énfasis en su misión salvadora. Pero también hemos oído hablar, según la palabra, al contrario, Cristo Jesús, ¿verdad? Y Cristo Jesús, que es igual que decir Jesucristo, pero aquí se hace más énfasis en el título que en su misión salvadora, en el título de un que está unido, más que en su misión salvadora. Algunas veces algunos dicen Cristo Jesús, pero nosotros siempre decimos Jesús, decimos Jesucristo, ¿no? Casi nunca decimos Cristo Jesús, aunque no está mal hecho. Cristo Jesús se utiliza muchas veces en algunos himnos, en algunas melodías y cantos que hablan acerca del Señor. Ahora, el nombre, según el autor de estas clases, de más amplio significado, es el nombre o la frase el Señor Jesucristo. Es el nombre, digamos, más completo, el Señor Jesucristo. Decir el Señor Jesucristo es el nombre más completo, el que tiene más amplio significado, y además da la notorio de que es Salvador, de que es Mesías y de que es amo, que es dueño, que es el dueño del universo. Combina la deidad de Cristo, combina su poder, combina su autoridad y combina su misión salvadora. Así que decimos Señor Jesucristo, estamos dando el nombre completo. No es que sea malo decir Señor solo, no es que sea malo decir Jesucristo solo o Cristo Jesús, nada de eso es malo, sino que este nombre pues combina todas las cosas. Es como si me dice, yo me llamo David. Sí, me llamo David, pero si me dicen David Hernández Carreño, me están diciendo mi nombre completo, mi nombre
completo. Y si tengo un título, digamos, de abogado, el abogado David Hernández Carreño más completo todavía. Y yo no soy abogado, ¿no? Un ejemplo que estoy poniendo. El abogado David Hernández Carreño, ya se sabe quién es. Está dando todo el título, la autoridad que tiene, el poder que tiene, la dignidad que tiene, etc. Ahora, hay otro nombre, y ya voy por el 8, que recibe también nuestro Señor, igual que Dios Padre, es el yo soy. Lo vimos la semana anterior, recuerda cuando estuvimos viendo, hablando acerca de la teología del tratado, el estudio de Dios. Ese nombre de yo soy es el con el que Dios se identificó a los hombres en el Antiguo Testamento. Recuerden que dijimos que cuando le preguntó Moisés, si los egipcios me preguntan o el faraón me pregunta quién me envió para sacar al pueblo, dile yo soy, dile que yo soy te envió a ellos. El Señor Dios se refiere a Él mismo con la palabra de yo soy. Y hablamos de eso la semana anterior, lo que denota yo soy, la autoridad, la existencia propia, etcétera, etcétera. Y este nombre de yo soy obviamente se le aplica también completamente a Jesucristo. Hay una parte ahí, si ustedes lo han leído, los que ya tienen un poco más de experiencia o que han leído un poco más, que cuando Jesucristo va a ser aprendido, recuerden que está ahí en el huerto y van a cogerlo preso. Cuando él dice yo soy, dice la palabra, retrocedieron y cayeron a tierra. Ese nombre tan poderoso, yo soy, dice retrocedieron, y cuando dijo si me buscan a mí, pues dejan ir a esto, yo soy. Buscamos a Jesucristo, pero yo soy ese. Los impactó, dice la palabra, retrocedieron y cayeron a tierra. Es que la palabra de Dios, la palabra solamente tiene un gran poder, tiene gran poder, pero ese es otro tema que no podemos utilizarlo. Él lo utilizó, Jesucristo lo utilizó en algunas ocasiones, y su uso denota deidad como la de Dios Padre. Allá en Colosenses 2:9 se nos habla acerca de esto. Yo debo decirle que tengo algunos pasajes aquí que voy a leer, pero los tengo aquí y les voy a dar a ustedes después estas conferencias y ustedes van a tener todos los pasajes ahí. Pero si pongo a buscar todos los pasajes, pues no voy a tener tiempo de poder dar toda la clase. Pero están aquí, cuando ustedes tengan la conferencia, con calma la vean, la revisen en su casa, con la Biblia al lado, pues buscan Colosenses 2:9 y otros pasajes más que voy a mencionar, aunque algunos sí los voy a leer, porque son importantes que los lean, y ustedes podrán completar la idea y completar la enseñanza a través de la lectura del pasaje que se marca aquí. Y hay otro nombre, y este es el título con el cual el Señor se identificó a sí mismo en la mayoría de los casos. Cada vez que él hablaba, iba a hablar de sí mismo, se identificó con este nombre, y era Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Es el título de Señor y no de hombre. No podemos abundar en esto, pero allá en el profeta Daniel, aquella persona que tiene autoridad y que tiene poder cuando se le revela a Daniel los últimos tiempos, lo que iba a pasar, dice, había uno como un hijo de hombre, y están hablando de Jesucristo, una persona con autoridad, una persona con poder, una persona grande, y es relacionado y es señalado como hijo del hombre. No lo confundan con hijo de hombre, porque hijo de hombre era como Dios llamaba al profeta Ezequiel. Decía, hijo de hombre, haz esto, hijo de hombre, ve a hacerle otro, hijo de hombre. Este es hijo del hombre, del hombre. Parece igual, pero no es lo mismo. No vamos a entrar tampoco en ese detalle ahora. Es utilizado en la Biblia en conexión con el reino del Señor Jesucristo en el reinado milenial, como yo les decía, pues no podemos entrar en eso ahora. Y mucho menos, aunque tuviéramos tiempo, no pudiéramos entrar porque es un tema un poco más grande, más avanzado, y ustedes están entendiendo, están recibiendo ahora las clases, vamos a decir, elementales, ¿no? Pero con el tiempo espero que ustedes puedan conocer todas estas cosas y con la experiencia en los caminos del Señor. Y hay otros nombres también que aparecen en la Biblia con relación a Jesucristo, como el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Verbo, Emmanuel, que Dios con nosotros, Maestro, como le decían, en fin. Y hay combinaciones también acerca de estos nombres en la palabra de Dios para referirse a Jesucristo. Estos son algunos nombres, aquí mencioné como 9 o 10, pero hay muchos más, ¿no? Ustedes en la lectura de la Biblia con el tiempo van a ver otros nombres y van a ver otras maneras en las cuales las personas se referían a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes con respecto a la persona de Jesucristo, y probablemente una de las más importantes es la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Así que Cristo existió mucho antes de lo que aparece él en el Nuevo Testamento como persona. Obviamente existió mucho antes, pero no encarnado, se encarnó después.
Pero la Biblia confirma, la revelación bíblica confirma continuamente que Jesucristo había preexistido antes. Al ser es Dios, el Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, le son propios los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios, recuerdan que vio la semana pasada uno que es eterno. Dios es eterno. Insistió desde la eternidad. Cuando no existía ni el tiempo, ahí existió nuestro Dios. Y al ser del Señor Jesucristo Dios Hijo, pues también goza de la propiedad, del atributo de ser también eterno. Y eso fue enseñado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo una vez: Él era antes que yo. Desde el punto de vista normal, Juan era, como hombre, mayor que Cristo. Nació antes. Nació 6 meses antes que Jesucristo. O sea, le llevaba 6 meses a Jesucristo, hombre. Pero él dijo: este es más grande que yo y es antes que yo era. Él reconocía, revelado por el Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo había sido mucho antes que él, existía mucho antes que era eterno. Y fue enseñada también por Juan el apóstol, cuando escribió el libro de sus evangelios. Dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ahí está Juan el apóstol enseñando la preexistencia de Cristo. Pablo también enseñó la preexistencia de Cristo allá en Filipenses 2, y el propio Jesucristo también lo enseñó. Él también habló de él, y cuando está en su oración allá en el capítulo 17 de Juan, él dice: para que tengamos la gloria que yo tuve que tuve contigo antes, la gloria que tuve contigo antes. Pablo dice ya en Filipenses que él se despojó a sí mismo y vino a tomar forma de hombre, pero ya existía. De modo que si sabemos que creemos que Jesucristo era Dios, pues le son aplicables totalmente los atributos de Dios, y entre ellos está la preexistencia de Cristo. Yo no voy a hablar de todos los atributos de Jesucristo, porque ya hablamos la semana pasada de los atributos de Dios, y le son propios, inherentes a la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es también Dios. Pero sí hay que hablar de un tema que ha sido muy controvertido, y tal vez controversial, si cabe la palabra, ¿no? Y es la encarnación de Cristo. La encarnación, Dios encarnado, Dios tomando la forma humana. Y Pablo habla de esto ya en Filipenses capítulo 2. Esto significa la encarnación de Cristo, que Dios, en la persona de Dios Hijo, se manifestó en carne a este mundo. Y esta es una verdad cardinal, importante, fundamental del cristianismo. Si Jesucristo es una persona cualquiera y no fuera Dios, el cristianismo no serviría. Muchas personas creen que Cristo existió. Jesucristo existió, no tienen la menor duda. Un gran hombre, un gran profeta que incluso hizo milagros, pero no creen que era Dios encarnado. Y están irremediablemente perdidos, porque esta es una verdad cardinal. Es que no podía ser de otra manera, porque no había una persona que pudiera venir a hacer la obra y la misión de Jesucristo hizo. Tenía que ser Dios encarnado, una persona perfecta, y ese fue Jesucristo. Es la base fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana. La base fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana es que Cristo, Dios Hijo, se encarnó. Sin la encarnación no hay cristianismo. No está el cristianismo. No hay cristianismo. Si no fuera Dios, pues si hubiera muerto, todavía estuviera en la tumba. Hecho polvo, ¿no? Pero estuviera en la tumba, no hubiera podido resucitar. La realidad de la encarnación se demuestra en la narración bíblica. Por ejemplo, por la preñez de María antes de casarse con José. Dice Mateo 1:18 que se encontró que estaba encinta, que José se alteró y tuvo la visión y dijo: no, José, no tenga problema, eso es una obra del Espíritu Santo. Pero estuvo en el vientre de María 9 meses. María, la preñez de Jesucristo, no tuvo que ir a un médico para que hicieran cesárea ni nada de eso, siempre la hacía. No, fue la preñez de María, los 9 meses ahí. La Biblia no habla de eso, ¿no? Estamos hablando en suposiciones, pero estuvo en el vientre de María. En segundo lugar, la realidad de la encarnación se demuestra por la paternidad divina que se le anunció a María. Como decía ahorita, el ángel le dijo: lo que vas a concebir o lo que has concebido es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero no tiene poder el Espíritu Santo para haber hecho eso, que es Dios también. Claro que tenía el poder para lograr que un óvulo de María estuviese fertilizado de una manera sobrenatural, de una manera
digamos, espiritual, porque no hubo ningún contacto, por supuesto, con nadie, y ahí salió embarazada María del Hijo de Dios. También la realidad de la encarnación se demuestra en la relación bíblica en la adoración de los magos. Vinieron a adorar y encontraron al niño. Estaban en la casa allá, vinieron los magos y adoraron al niño. En la experiencia de los pastores, a los pastores le dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto será por señal. Van a llevar al niño allí envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dice la Biblia que los pastores fueron y encontraron un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre con su madre María. De modo que es real, está bien claro en la palabra de Dios eso. Está el testimonio de Juan, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, pero también dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aun cuando fue hecho carne y habitó entre nosotros, hecho carne, vio su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, que lo había dado a conocer, que lo había realmente revelado. Y también está la revelación de Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos 1:34, 3 y 4, y en Gálatas 4:4, vemos también la revelación de Cristo, el apóstol Pablo, acerca de su encarnación. ¿Cuál es el propósito de la encarnación de Cristo? Supongamos que creemos personalmente, una persona cree personalmente, bueno, acá yo creo personalmente, totalmente, de que está encarnado. Pero ¿y para qué tenía que hacer eso? Diría esa persona. ¿Por qué tenía Dios que encarnarse? ¿Cuál era el propósito? Bueno, hay varios propósitos en las Sagradas Escrituras por el cual el Señor Dios tenía que encarnarse en la persona de Dios Hijo. La primera era para revelar al Dios invisible. Para revelar al Dios invisible. Dice Pablo, Juan, en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo decía, si queremos saber cómo es Dios, viendo a Jesucristo, ya sabemos cómo es Dios. Si Dios Padre quisiera tomar la forma humana, sería la misma persona de Dios Hijo. De modo que para revelar al Dios invisible. La encarnación de Cristo también tenía el propósito de darle cumplimiento a las profecías. Allá en Isaías 7 aparece que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y habla el profeta allá en Isaías todo lo que va a suceder. Y después en otros pasajes también habla acerca de eso. Para cumplir también el pacto davídico. Allá en Jeremías 23, 5 y 6, después ustedes pueden hablar. No puedo tampoco hablar aquí ahora acerca del pacto davídico. Pero una de las cosas más importantes para hacer un sacrificio por el pecado. Tal vez no debiera decir un sacrificio, sino para hacer el sacrificio por el pecado. Porque como dice el autor de Hebreos, la sangre de los bueyes en esos cabrillos no puede quitar el pecado definitivamente, pero la sangre de Cristo sí puede quitarlo. Así que Él vino para hacer un sacrificio, para hacer el sacrificio por el pecado. Ahí dice un sacrificio, porque un sacrificio, bueno, en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios. Había sacrificios, los holocaustos y otros sacrificios más, eran sacrificios de animales, no simbolizando como un tipo, como un símbolo del sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio que quita realmente el pecado es este. Juan dijo, cuando vio a Jesucristo, en Juan 1:18 dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un último propósito de la encarnación, que es para proveer un sumo sacerdote perfecto, expiar los pecados del pueblo e interceder por los suyos. La palabra de Dios enseña que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo continuamente. Y Pablo dice en una de sus epístolas: abogado tenemos para con el Padre, y ese es Jesucristo. Así que, y claro, tiene toda la autoridad para poder defendernos ante el Padre, porque Él también fue humano. Él también fue realmente humano. Ahora, hemos visto la encarnación de Cristo, el propósito de la encarnación de Cristo. Yo sé que estos son temas que puede que en un momento determinado cueste trabajo entenderlo. Muchas de estas cosas lo aceptamos por fe. Y es posible que no se entienda muy bien en algunos momentos, pero son aspectos importantes de la persona de Jesucristo. Y hay un aspecto muy importante aquí que queremos verlo hoy. No sé si nos dará tiempo. Hoy no vamos a poder verlo todo, porque realmente me he extendido un poco en la persona de Cristo, porque realmente la persona de Cristo no se puede ver así como así. La persona de Cristo hay que verlo bien claro, hay que ver todas las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios Padre, no hablamos de dos naturalezas de Dios.
¿no? Pero Dios Hijo sí tiene dos naturalezas. Entonces vamos a ver hoy las dos naturalezas de Cristo. ¿Cuál es la primera naturaleza? Su naturaleza humana, su humanidad. Pero también está presente, que nunca la perdió, ¿qué cosa? Su deidad o su divinidad. Y que Dios siendo hombre seguía, Jesucristo siendo hombre seguía siendo Dios. Vamos a ver primero su humanidad. O sea, Cristo como una persona, como un ser humano que estuvo aquí en la tierra. En la Biblia está el testimonio de personas que vieron a Cristo como un hombre en la tierra. Juan el Bautista, el apóstol Andrés, Felipe, Pedro y otros vieron a Jesucristo como un hombre, porque era realmente un hombre, lo trataron como un hombre. No solo ellos, incluso sus enemigos lo trataron como un hombre, ¿no? Pero las características de Dios Hijo aquí en la tierra lo revelan como un hombre, revelan su humanidad. Por ejemplo, la apariencia humana. Los que lo vieron lo reconocieron como un ser humano. Era un ser humano. Tenía carne, tenía hueso, tenía pelo, ojos, como cualquier hombre, como los tres hombres que estamos aquí, cualquiera de nosotros tres. Así era Jesucristo. Así que nadie vio una cosa rara. Y este ser raro, ¿qué cosa es? ¿Qué será? No, era una persona. Era una persona. La segunda, el segundo testimonio es la madre humana, nació de una mujer. Y ahí está, ya hablamos ahorita todo eso, y hay más historia acerca de eso en la Biblia, en los evangelios, ¿no? Sobre todo en Mateo y en Lucas habla acerca de eso. Nació de una mujer. Su desarrollo como un ser humano. Porque cuando Cristo nació, de pronto, ¡pam!, ya fue un ser humano con 33 años, a 30 años empezó a predicar y a hacer, fue niño, fue jovencito, y hasta que llegó a la adultez. Como quisiéramos saber lo que pasó en todos esos tiempos. La Biblia solamente habla de un momento en el cual él habían ido a Jerusalén, y cuando regresaron, el niño estaba en el templo hablando con los doctores de la ley, y los fariseos, y todos los que estaban allí, los doctores de la ley, y los padres lo buscaban, y apenas tendría 12 años, ¿no? Y entonces estaba allí y dice: los negocios de mi padre me conviene estar. Y dice que hablaba con aquellos doctores de la ley, y los niños, las personas se maravillaban de la capacidad, de la sabiduría, de lo que tenía, las preguntas que hacía Jesucristo niño. Luego Jesucristo como una persona, como un hombre, ser humano, que fue un niño, ahí estuvo en el pesebre, lo vieron los ángeles, lo vieron los pastores, después creció, fue un niño, después lo vemos allá en el templo discutiendo y hablando con los doctores de la ley, y después ya fue un adulto, ¿no? Llegó a su adultez cuando se presentó ya al mundo, y Juan lo identificó. Como humano tenía limitaciones. Dice, miren, tuvo hambre. Ahí está el pasaje de cuando estuvo en el desierto. Estuvo 40 días sin comer y tuvo hambre. ¿Quién tiene hambre? Los seres humanos tenemos hambre. Bueno, no solamente los hombres, las mujeres también pueden tener hambre. Tienen hambre, ¿no? Eso lo revela como un ser humano. Tuvo sed. Cuando estaba allí con la mujer centroamericana, le dijo: dame de beber. No le pidió: dame de beber, pero te bebió porque tenía sed. Y cuando estaba en la cruz dijo: sed tengo. O sea, como un ser humano, los seres humanos también experimentamos sed. Cansancio, sueño. ¿Sí? La Biblia no habla mucho de cuando Jesús estaba dormido, ¿no? Excepto una vez, hasta donde yo recuerdo ahora, que estaba en la barca y había una gran tormenta y él estaba dormido ahí en la barca. Si es espiritual, no le entra sueño. Era un ser humano que en un momento determinado, por X razón, estaba dormido allí en la barca. Y la última cosa es que experimentó sufrimiento, experimentó dolor. Dice la Biblia que en un momento determinado lloró, y como yo decía al principio, tuvo compasión de las almas. Cuando uno tiene compasión, el corazón lo tiene. Tengo compasión de él por lo que le pasó. Qué cosa más grande, ¿eh? Ayer allá en el trabajo mío hubo un accidente. Una señora haitiana, estaban limpiando una máquina y se le fue la mano y metió la mano debajo de una máquina, que lo que hizo fue que le aplastó la mano un poco. No la perdió, no le cortó ningún dedo porque no tenía cuchilla, pero era una máquina que estaba dando vuelta así. Ya, yo siento de pronto una bulla, ¿verdad? Bueno, pues aquella gente seguida, todo el mundo fue allí, y empezaron todo el mundo a hacer el paviento, ¿verdad? En definitiva, las mujeres se la llevaron. Yo pregunté hoy cómo estaba el hijo, y me dijo: no, ahí está con dolor en la mano. Digo, no. Las personas, pues, cuando sufren algo, pues duele, llora, y la gente vio el sufrimiento de Jesucristo. Cuando Jesucristo iba antes de resucitar a Lázaro, dice que lloró, y las que estaban ahí dijeron: mira cómo le amaba. Están llorando, mira cómo le amaba antes de resucitar a Lázaro. De modo que él experimentó sufrimiento, dolor, y obviamente experimentó la muerte.
Cuando él dijo, consumado es, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí murió, literalmente murió. El cuerpo de Cristo, el cuerpo estuvo los 3 días en la tumba, los días del calendario judío, ¿no? Los 3 días en la tumba, como puede haber estado cualquier otra persona, con una única diferencia. Según dice allá el Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesucristo no se corrompió. Cualquier persona muere y a los 3 días, la peste que mete morirá, ¿verdad? Desgraciadamente es así. No, el cuerpo de Cristo no sucedió eso con él. Bueno, estas son las naturalezas de Cristo, la humanidad. Cristo como persona, como ser humano que tuvo en este mundo, no se puede negar. Y repito, muchas personas no niegan que una persona que se llamaba Jesucristo y que estuvo allá y que fue una gran persona y que hizo muchas cosas y es verdad, inclusive pueden creer hasta que hizo milagros, pero no creen en su deidad, en su divinidad. Sí, pero eso no era Dios. Tenía algún poder, pero no era Dios. Bueno, vamos a ver ahora la naturaleza divina de Jesucristo, su deidad, su divinidad. Y las escrituras, de nuevo. Por eso fuimos primero a ver las escrituras y estudiar la Biblia, porque San Dios es la que da la clave de todo, porque es la revelación de todo que ha dado Dios. Las escrituras dan varios testimonios de la divinidad o la deidad de Cristo. Mira, hay un pasaje en un profeta que se ha utilizado mucho para anunciar el lugar de nacimiento de Jesucristo, que es Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las naciones, porque de ti nacerá un guiador que apacentará al pueblo de Israel. Pero después el pasaje dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo este pasaje, esta frase en este pasaje? Que Jesucristo viene desde la eternidad. Y como dijimos anteriormente en su preexistencia, Jesucristo entonces este pasaje está declarado también, aparte de que Belén sería el lugar donde nacería el Señor, que ese Señor venía desde la eternidad. ¿Por qué? Porque era divino, preexistente junto con el Padre. El ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si será llamado Hijo de Dios, ese título o ese nombre denota igualdad con Dios. Recuerden que le dije que otro de los nombres en los cuales aparece Cristo en la Biblia es Hijo de Dios. Y aquí se lo dijo el ángel, se lo dijo María, el santo ser que nacerá, alguna versión dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este es otro de los pasajes que habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Los discípulos le reconocieron como Dios. Tomás, que había estado de hecho 3 años con él, que en un momento determinado dudó, cuando Tomás vio al Señor Jesucristo, le dijo, oh Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Le reconoció como Dios y como Señor. Ya vimos ahorita lo que es la palabra Señor. El apóstol Pablo también proclamó a Cristo como Dios y Señor. Allá en Romanos 9 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo tuvo la revelación y lo clamó en su epístola a los romanos, una epístola muy importante, una epístola muy interesante, con mucha doctrina, muy difícil tal vez, pero ahí dice bien claro, vino Cristo como Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pablo reconoció que Jesucristo era también Dios. Pero mira, hay una cosa de lo más interesante. Hasta los demonios reconocían que Jesucristo era Dios. Hasta los demonios reconocían que Jesucristo era Dios. No hay que le dijera a un demonio, tú estás equivocado, ese no es Dios. No. Mira lo que dice ya en Lucas 4:41, dice, también salían demonios de muchos por el poder del Señor, dando voces y diciendo, con relación a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Lo sabían, los demonios lo sabían, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo, que él era el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, decían los demonios. Jesús, como dijimos ahorita, también es llamado Señor en las Escrituras. Allá en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién puede sentarse a la diestra de Dios Padre si no es Dios Hijo? ¿Quién puede sentarse a la diestra de Dios Padre si no es Dios Hijo? Como quisiéramos estar en el reino de los cielos bien cerquita del Señor, pero quien le debe, quien va a estar al lado de su Padre es Dios Hijo. Y el propio Señor Jesucristo en más de una ocasión proclamó su divinidad. Por ejemplo, en Juan 10:30 él dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, yo y el Padre somos 2 personas, pero somos un solo Dios. Somos un solo Dios.
Y en Juan 17:5, el pasaje que yo les decía ahorita a ustedes, cuando él estaba orando antes de ser entregado, él le dice en su oración al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que antes que estuviese el pasaje de Génesis 1:1, cuando dice: dijo Dios sea la luz y fue la luz, ya Jesucristo antes de eso existía. De hecho, él fue el hacedor del mundo, él fue el constructor, él fue el arquitecto, como dicen algunos, ¿no?, de este mundo. Y en Juan 12:45, él le dice al discípulo que había dudado: el que me ve, ve al que me envió. Y le dijo a Tomás, a Felipe: el que me ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De todos modos, yo me quedan 8 o 9 minutos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de los atributos de Cristo, ¿no? Porque sabemos que son los mismos atributos de Dios Padre, pero muchas veces pues no entendemos bien su manifestación. Miren, en primer lugar tenemos su omnipotencia. No hay dudas que tenía poder como Dios Padre. Tenía poder sobre la muerte. Hay muchos relatos en los evangelios de personas que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Ahí está. Nadie podía resucitar. Bueno, después algunos apóstoles resucitaron. Pablo también resucitó, sobre todo Pedro y Pablo, pero porque tenían el poder de Dios para hacerlo, ¿no? Nadie puede resucitar a un muerto, pero él sí pudo resucitarlo. Tenía poder, tuvo poder sobre la naturaleza, ¿eh? Hay un pasaje en Colosenses 1 que nos habla acerca de esto, pero yo quiero traer a ustedes el poder manifestado del Señor en la naturaleza cuando estaba en aquella barca. Recuerden que dijo que tuvo una barca y estaba dormido y estaban las olas aquellas, y tuvieron que llamarle y decirle: Señor, Señor, que perecemos. Y entonces él se levantó y calmó la tormenta, calmó el viento, calmó el mar. Déjeme decirle, para mí personalmente, este es uno de los mayores milagros que hizo el poder. Yo esto lo considero aún mayor que el poder resucitar a una persona ahí, mi criterio personal. Poder decirle al viento: calla, al mar, enmudece, cálmate, y que las olas. ¿A quién le responde las olas? ¿Quién puede decirle al viento: no cese más, no sobre mal al mar? No. El poder de Dios está sobre la naturaleza y también sobre los demonios. Ahorita vimos allí cuando los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios, él los mandaba a callar, ¿eh? Los mandaba a callar, y tenían que callar, y se callaron. Así que su omnipotencia no tiene ninguna duda, está más que bien documentada ahí en la palabra de Dios, en los evangelios, en más de una ocasión. Está también su omnisciencia. La palabra omni quiere decir que todo lo sabe. Omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipotente, que todo lo puede, ¿no? Su omnisciencia. Siendo niño, habló, como les digo a ustedes, con los doctores de la ley. Y dice Lucas 2 que la gente se maravillaba de su inteligencia. Le hacía preguntas a los doctores de la ley y la gente se maravillaba de su inteligencia. Los judíos reconocieron su sabiduría y conocimiento de todas las cosas. Y él nunca fue atrapado por las artimañas de los judíos. Siempre pudo responder sus preguntas y rebatir sus acusaciones. Inclusive los judíos reconocieron la sabiduría de Dios. Y una de las veces le dijeron: ¿y de dónde tiene este tanto conocimiento? ¿Cómo sabe tanto? ¿De dónde? ¿Tú fue a la escuela? ¿Cómo sabe todas estas cosas, no? Tenía que hacerlo porque era Dios, ¿eh? Lo podía saber porque era Dios. Los otros atributos son también su omnipresencia, su inmutabilidad, que no cambia. Hablamos de esto también cuando hablamos de Dios. Decimos que Dios es perfecto, Dios no cambia porque es perfecto, pero cuando Dios dice esto va a ser así, no hay que hacer ningún arreglo, eso es la mejor manera. Lo perfecto para dar una solución es eso. Lo que no tiene que cambiar, ¿eh? Cambiamos nosotros, que creemos que por así dice: ay, me equivoqué, sí, mejor por acá. Y eso me ha pasado a mí un millón de veces. Pero el Señor no se equivoca. Y como que no se equivoca y sus decisiones son perfectas, pues no tiene que cambiar nada. No tiene que cambiar nada. Y también está su santidad, y de esto hablamos también la semana anterior cuando hablamos acerca de Dios en la teología. Ahí está. Los pasajes están aquí. Ustedes después van a verlo cuando tengan la conferencia y podrán buscarlo y podrán incrementar el conocimiento de esto. Por último, si nos da tiempo, vamos a ver algo acerca de la muerte de Cristo. Sí, David, aprovecha. ¿Podemos seguir? Sí, porque después va a estar yo el miércoles que viene. Sí, está bien. De todos modos, yo tengo aquí Sí.
de eso. Sí. Lo que yo no pueda dar, yo le puedo dejar una copia a usted, Sí. para si usted quiere seguir por ahí. Sí. O seguro usted tiene material mejor, pero puede seguir por aquí si quiere, como usted quiera. La muerte de Cristo. Vamos a ver acerca de la muerte de Cristo. Jesucristo murió como un ser humano que era. Murió como un ser humano que era. Hombre, las condiciones de él son diferentes. Eso tiene una segunda parte que no vamos a hablar aquí ahora de por qué murió y demás, pero murió como ser humano que era. ¿Por qué era importante? Porque la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es otra verdad fundamental en la Biblia. Miren que aquí hay dos verdades fundamentales que están bien concatenadas. Uno, que era Dios encarnado, que era un ser humano y Dios. Y segunda, que murió. Como era un ser humano, podía morir y murió. Como era un ser humano, podía morir y murió. Y el apóstol Pablo señala en su epístola que Jesús había sido destinado para morir desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que ya Dios, en su gran omnisciencia, en su conocimiento y su sabiduría total, sabía que en algún momento, y lo sabía también Dios Hijo, en algún momento Jesús tendría que venir a este mundo y tendría que morir por el hombre pecador. Desde antes de la fundación del mundo, todavía no existía, no había llegado aquel y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y ya se sabía. Porque no puede haber, todo lo sabe, el Señor sabe todo el presente, el pasado y el futuro. Ya él sabía que en algún momento, y Pedro, revelado por el Espíritu Santo de Dios, lo dijo. Y él dijo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, para que tengan un poco más de conocimiento. Y la muerte de Cristo estaba anticipada desde los tiempos del Antiguo Testamento. No solamente se habló en los tiempos del Nuevo Testamento, no solamente Cristo lo anunció, sino que desde el Antiguo Testamento ya estaba anticipada la muerte de Jesucristo. La primera mención es lo que dice un pasaje conocido como el protoevangelio, Génesis 3:15, cuando dice que el diablo, la serpiente, morirá al hijo de la mujer en el calcañar, y el hijo de la mujer lo dirá en la cabeza. Ahí está diciendo que esta simbología de que la morderá, lo dirá en el calcañar, que iba a morir. Obviamente, no solamente morir, porque morir es muy fácil, todo el padecimiento que tuvo, los azotes, los escupitazos, todo lo que le dieron, la corona de espinas, de estar colgado en aquella cruz, en fin, todo eso estaba puesto allí. Y lo dice en segundo lugar en Isaías 53, los sufrimientos que iba a padecer él. Luego estaba ya dicho desde antes que Jesucristo naciera, que él iba a venir, y todo esto es lo que iba a pasar. Allá en Isaías 53, que es un pasaje maravilloso, que los judíos de hoy no cogen, no leen, no toleran, porque habla de lo que iba a pasar al Mesías. Y cuando ellos ven este pasaje y ven lo que le iba a pasar al Mesías, en el profeta Isaías, que es un profeta que ellos veneran y que ellos le dan una gran importancia, y ven que todo esto se cumple en Jesucristo, tendrían entonces que reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y eso es lo que no quieren hacer, porque están todavía están cegados, ¿no? Pero Isaías 53 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera, y habla de todas las cosas que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Y en Daniel 9 se habla también acerca de la muerte del Mesías. Recuerden que Mesías lo que significa ungido, igual que Cristo en griego. Este pasaje de Daniel 9 no voy a hablar mucho sobre él, porque tiene que ver con la famosa profecía de las 70 semanas, y no podemos entrar en eso ahora. Pero también no solamente estaba anticipada la muerte de Cristo por los relatos del Antiguo Testamento, sino en los tipos, simbología. Los tipos, cuando usted dice los tipos en la Biblia, los tipos son símbolos que representan en forma figurada algunas verdades espirituales de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia se dice que es, de la Biblia se habla que es como espada de dos filos. Ese es un tipo. Como panal de miel, como más dulce que la miel. La Biblia no es miel, la Biblia es un libro, pero es un tipo, una figura. Y así hay mucho más. Jesucristo tiene un tipo, no, tiene dos tipos: el cordero y el león de la tribu de Judá. Esto es para que ustedes sepan, son símbolos, ¿no? Los tipos son símbolos. Y está anticipado en estos símbolos, en estos tipos en la Biblia, lo que le iba a suceder a Jesucristo. Por ejemplo, la ofrenda que iba a hacer Abraham con Isaac, de sacrificarlo, un niño inocente, un muchacho inocente, jovencito, ¿no? Es un tipo de lo que le iba a hacer Jesucristo, Dios Padre, con Dios Hijo. Que dicho sea de paso, lo que Dios Padre quería que Dios Hijo hiciera era lo que Dios Hijo quería hacer. Jesucristo no fue forzado a venir al mundo, a encarnarse y a morir
Jesucristo quiso venir al mundo a morir. La voluntad del Padre era también la voluntad del Hijo, ¿no? Y ahí está la ofrenda de Isaac, el sacrificio de Isaac, etc. Como un símbolo, como una figura, como un tipo de lo que le iba a ocurrir después al Señor Jesucristo. Está el Cordero de la Pascua, que precisamente fue algo introducido por el Señor, algo que el Señor le dio al pueblo hebreo, el Cordero de la Pascua, para simbolizar realmente la muerte de Cristo en el futuro. ¿Por qué? Porque sencillamente el Cordero de Pascua, cuando lo mataron y le pusieron allí los dinteles y las columnas de la puerta del pueblo judío, cuando estaban ahí que iban a salir, salvó al pueblo hebreo de que lo mataran. Luego, esa sangre era un símbolo de salvación. Esa sangre era un símbolo de salvación. Y ahí está prefigurada también la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, como un símbolo también de salvación. Y está también la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Cuando en un momento determinado estaban en el vagabundeo por el desierto, llegó a un lugar y ahí donde cuales había serpientes que mordían a la gente y murieron mucha gente. Y entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla allí. Todo el que vea la serpiente se va a salvar, no va a morir. Era serpiente venenosa. Pero si te picaba la serpiente venenosa y tú con fe mirabas a la serpiente que había levantado Moisés ahí, mandado por Dios, te salvaba. Luego, la serpiente de bronce es una figura de la salvación de Cristo también. Allí hay muchos tipos más, pero no podemos hablar de todos estos tipos. Para todos son las 8:02. Sigo, bien. Esto es la muerte de Cristo anticipada en la Escritura, en los tipos. Ahora, la eficacia de la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué resultado trae? ¿Cuál es el objetivo no solo de muerte, sino qué resultado trae? ¿Cuáles son las consecuencias de haber muerto Jesucristo? ¿Qué eficacia tiene en nuestra vida que Jesucristo haya muerto? En primer lugar, la muerte de Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, nos reconcilia con Dios. Pablo lo dice allá en Romanos 5, dice, si estando en pecado fuimos reconciliados por Él a través de su sangre. Mucho más, estando reconciliados con Él, por Él tenemos salvo. También por su sangre derramada que nos redime y nos limpia de los pecados, como dice Mateo 26, 28. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia o nos libra de todo pecado. ¿Por qué? Porque lo que Él derramó ahí en el Calvario, esa sangre que Él derramó ahí en el Calvario, cuando uno tiene fe en Jesucristo, tiene fe en ese sacrificio, tiene fe en esa sangre derramada, y esa fe en ese sacrificio, esa sangre derramada, le da a usted el perdón de Dios. Porque si Dios no le perdona los pecados, usted está en un grave problema. Usted y cualquiera, no podrá ir a la presencia de Dios. Como están perdidas muchas personas del mundo que no han creído en Jesucristo ni en su muerte. Y nos da paz con Dios. Cuando uno tiene por su fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo en su muerte, dice Pablo en Romanos 5 que estamos justificados entonces por la fe. Y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Él murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que Cristo, que era el justo, murió por los injustos. Y al morir en la cruz fue hecho pecado por nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Murió el justo por el injusto, y el que era sin pecado murió por los que tenían pecado. Y fue hecho maldición por nosotros. Allá en Gálatas 3, el apóstol Pablo también habla acerca de esto. Es importante, es interesante que ustedes puedan reconocer, cuando se habla de la muerte de Cristo, que en la Biblia se habla de la muerte de Cristo y se le da también varios nombres, o algunos nombres alusivos a la muerte de Cristo. Por ejemplo, yo no voy a explicar los significados de estas palabras. Esto todavía ustedes no van a entrar en ese lío, para decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son cosas, términos ya de teología un poco más avanzados, pero yo sí se los voy a mencionar nada más para que ustedes sepan, cuando vean este nombre o esta palabra en la Biblia, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, está el término expiación. No se preocupen ahora por el significado. Está el término sacrificio. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un sacrificio. Eso no. Está el término de ofrenda. También ustedes saben lo que es una ofrenda. El rescate, que tiene un significado muy amplio en el griego. La palabra exagorazo en el griego, que significa redención, tiene un significado mucho más amplio, ¿no? que nosotros podemos tener aquí ahora. Y en el Antiguo Testamento también lo tenían. También propiciación. No se preocupen ahora por ese nombrecito. Y reconciliación.
la palabra de reconciliación. Y hay una palabra que aunque no aparece como tal en la Biblia para referirse a lo que hizo Jesucristo y a la muerte de Jesucristo y al derramamiento de sangre de Jesucristo, sí se puede inferir por la idea que da, que es la palabra sustitución. Como decíamos, Pablo dice, creo que fue en Gálatas, murió el justo por el injusto. El que no es sin pecado murió por los que eran pecados. Y en Isaías 53, los versículos 5 y 6 también nos hablan acerca de esto. Hay algo del profeta acerca de esto, la sustitución. Ahora, antes de entrar en la resurrección de Cristo, o dejar la resurrección de Cristo para otro día, vamos a terminar con dos temas aquí acerca de la muerte de Cristo, que es el alcance de la muerte de Cristo. El alcance de la muerte de Cristo. Tal vez alguno pueda escuchar y decir, a lo mejor el pastor está pensando, ¿qué quiere decir esto? El alcance de la muerte de Cristo. Lo que estoy diciendo es, ¿en quién obra eficazmente la muerte de Cristo? ¿A quién beneficia eficazmente la muerte de Cristo? Miren, el alcance del sacrificio de Cristo es universal. Es para todos. Los que estamos aquí, los que están en la calle, los que no creen, la muerte de Cristo es para todos. Ahora, ¿quién se beneficia de todo eso de lo que hizo Jesucristo? Aquellos que se arrepienten, lo aceptan como su Salvador y ponen la fe en Él. Es como si usted tiene aquí algo y ya le dice, mira, aquí hay esto que está muy bueno, ustedes pueden venir a coger. Y viene Javier y coge, y viene ella y coge, pero dice, no, yo no quiero eso. Está bien. Y dice ella, no, yo tampoco quiero. Ahí está. Esto era para todos, pero ella no quiere. Esto es lo que está pasando en el mundo, hoy en día, ¿no? ¿Quién se beneficia? Que el que realmente le pide perdón a Dios, se reconoce que es pecador, le pide perdón al Señor, le pide, que acepta el sacrificio de Jesucristo como Dios hombre aquí en la tierra y pone su fe en Él. Y por supuesto, hace el paso que ustedes van a dar de bautizarse para obedecerle y vivir la vida que Él tiene. Dice Hebreos 2.9 que Él murió por todos los hombres, pero solamente aquellos que le aceptan como Salvador, como dice Pablo en Romanos 10.9, son los que van a ser beneficiados. El que no acepta no va a ser beneficiado. Y en algún momento Jesucristo dirá, cuando esté en el juicio ante el gran trono blanco, yo morí por ti, yo entregué mi sangre por ti, yo fui clavado en una cruz para que tú sencillamente lo único que tenías que hacer era creer en ese sacrificio y pedir perdón y poner tu fe en mí, y tú no quisiste, y tú no lo hiciste. Entonces no tengo otro remedio que condenarte. No tengo otro remedio que condenarte. Y por último, ¿cuáles son los resultados de la muerte de Cristo? Está muy claro en la palabra de Dios. La muerte de Cristo rescata al pecador, le salva del juicio, le salva de la condenación y obviamente le salva del castigo eterno, lo reconcilia con Dios y le da la salvación. Muchas veces no entendemos, y algunos creyentes a veces no comprenden la magnitud, la dimensión, la grandeza de la muerte de Jesucristo. ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántos beneficios trae en la vida de aquel que pone su fe en Él? El creyente es perdonado, el creyente es redimido, el creyente es justificado, el creyente es reconciliado, es santificado y es hecho coheredero con el Hijo del reino celestial. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántas cosas importantes hace el sacrificio de Cristo por nosotros si ponemos la fe en Él? Ustedes han puesto la fe en el Señor Jesucristo y quieren seguir, y quieren bautizarse, y quieren seguir su mandato, que digo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes creyeron, ustedes van a ser bautizados, ustedes serán salvos. ¿Me entienden? Eso es muy, muy sencillo. Yo muchas veces digo, caramba, cuántas religiones falsas hay por ahí que le piden a sus seguidores que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan lo demás allá, que tienen que hacer este sacrificio. Y Jesucristo lo que dice, cree en mí. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay algo muy difícil de hacer eso. Es que el orgullo humano no deja, no quiere el orgullo humano que eso suceda. Vamos a dar la clase aquí, el pastor estará, yo lo voy a estar la semana que viene aquí, creo que la otra más arriba tampoco, porque voy a ver al hijo mío. Yo tengo un hijo que está en México, hace 4 años que no lo veo, ni a él ni a mi nuera,
y entonces queremos estar unos días con él y no voy a estar aquí. El próximo miércoles, ese día precisamente salimos para Tampa, para después ir el otro día para Orlando. Pero les voy a dejar aquí al pastor. Sí, yo voy a darle continuidad a las clases. Yo le voy a dar ¿cómo es? Panfleto. El panfleto completo, miren. Y les voy a dar a ustedes aquí ahora hasta que se vayan. Mire, pastor, este es todo lo que yo he dado hoy. Usted lo puede revisar si usted quiere y hacer los ajustes que quiera, y después también puede incluirle todo lo que usted desee. Yo le voy a dejar también al pastor las copias para cuando él termine, sí, que les entregue las copias de esta conferencia de hoy acerca de yo creo que yo no la traje. Sí, yo sí la traje. La tengo aquí, se la voy a dar para que se la entregue a ustedes. Aquí está. Miren, pastor, son las copias, aquí hay 8. Después te me da. Vamos a orar para después entonces entregarle los demás que tengo aquí, que es la copia de la conferencia acerca de Dios Padre, ¿no? Señor, gracias porque tu nombre puede ser glorificado a través de nosotros, porque tú así lo has puesto, que tu nombre sea glorificado, que te ensalcemos, que te alabemos, que te adoremos. Y tú has dicho que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, por eso, como el apóstol Pablo decía, en gran manera nos gloriamos en nuestras debilidades, para que tú seas aún más glorificado y planificado, Señor. Gracias porque hemos podido servirte en esta hora. Reconocemos que no somos nadie para hacer esto, pero sabemos, Señor, que por tu amor y misericordia tú nos ayudas y nos capacitas. Bendice a las almas aquí en esta hora y todo lo que hemos hecho, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre y para la edificación de sus vidas espirituales. Bendice sus hogares y bendice a aquellos que por alguna razón no pudieron venir. Ten misericordia de cada uno de ellos. Acompáñanos en nuestros hogares ahora, Señor, con tu paz, con tu amor, con tu gracia. En el nombre precioso de Cristo Jesús.